Hola, un gran saludo para todos, espero que estén muy bien. El día de hoy pues vamos a hablar y vamos a dar un ejemplo sobre la medida de dispersión para datos agrupados. Pues sin más allá, vamos a compartir pantalla para comenzar a hacer la explicación de esta temática a través de un ejemplo. Pues como ya sabemos, la medida de dispersión, entre ellas encontramos lo que es la varianza, la desviación estándar, la desviación media. Encontramos también lo que es el coeficiente de variación y esta nos permite analizar los datos de tal forma que nos podemos dar cuenta si las medidas de tendencia central como la media son representativas para un conjunto de datos o una población, y también saber qué error manejan al tener desviaciones o al separarse, digámoslo de esta manera, los datos eh, uno de los otros, mostrando de pronto que sea atípico la situación. Entonces, aquí vemos que tenemos la medida de dispersión para datos agrupados. Pues tenemos un ejemplo: las notas de los estudiantes de 10º grado están dadas en la siguiente manera. Pues aquí encontramos una tabla que ya está llena. Pues inicialmente la tabla solamente tendríamos que tener en cuenta que esta tabla tendría inicialmente llenado al inicio el número de intervalos, las notas, los intervalos y aquí la frecuencia. Muy bien. Entonces lo que vamos a proceder pues es a mirar cómo calcular las medidas de dispersión para esos datos agrupados. Lo primero que vamos a hallar para llenar la tabla viene siendo la marca de clase. Pues aquí está, representada con X sub I. Recordemos de que en este caso no vamos a hacer la tabla de distribución de frecuencias, sino a calcular la medida de dispersión, y por tanto ya se entrega la tabla. En este caso quise hacer un ejemplo entregando la tabla ya con cada uno de los intervalos. Recordemos de que este es el límite inferior, este es el límite inferior, superior, y así sucesivamente con cada una de los intervalos. Recordemos de que este corchete me indica que puede contener también el conjunto a este dato cuando es cerrado, pero cuando es abierto, que es el paréntesis, no contiene al límite superior, sino a los que están antes que este. Entonces, como llamamos la marca de clase, pues sumamos el límite inferior con el límite superior y lo dividimos entre 2. Entonces, para la clase 1 tenemos 0 más 2 entre 2, y aquí tenemos 0 más 2 es igual a 2, entre 2 es igual a 1. Para x sub 2 tenemos 2 más 4, 2 más 4 dividido entre 2 sería 2 más 4, 6, dividido entre 2 sería 3. Entonces vamos llenando la tabla y vamos colocando 3. Para el caso de la marca de clase sería 3, sería 4, más 6 serían 10, dividido entre 2, aquí, igual a 5. Y lo mismo vamos a hacer con los dos últimos. 6 más 8 sería, en este caso, 14, dividido entre 2, igual a 7, 7. 8 más 10 sería 18, dividido entre 2 sería 9. Y así completamos la columna, perdón, de la marca de clase. Después de eso es que vamos a calcular cierta información que nos va a permitir hallar las medidas de dispersión. En especial vamos a calcular la varianza. Pero hay que recordar que para calcular la varianza debemos saber cuál es el número total de datos o de la población. También debemos de tener en cuenta cuánto equivale la media. Y para eso vamos a mirar la tabla acá, para hallar el número de datos, total de datos. Pues nos vamos a donde está la frecuencia. Y lo único que hacemos con la frecuencia es sumar estos datos que encontramos acá. ¿Para qué? Para obtener el número total de datos. Entonces, al sumar el 3 más 4 más 5 más 3, obtenemos un total, una sumatoria de 18, que sería el valor de ¿quién? De n. N igual a 18. Recordemos que para calcular la media, x barra, se debe tener en cuenta esta fórmula cuando trabajamos para datos agrupados. En este caso estamos trabajando en una población, entonces trabajamos con esta fórmula. Entonces dice sumatoria de i igual 1, que llega hasta a sub k. Acá debe ser la sumatoria del producto de x sub i por f sub i.
¿Qué quiere entender esto? Que antes de sumar, hacer la sumatoria, hay que multiplicar la marca de clase por la frecuencia en cada intervalo. Entonces es lo que hacemos en la parte de arriba. Pues vamos a hacer la multiplicación antes de hacer la suma para poder calcular la media. Sería la marca de clase por la frecuencia en este caso. Entonces tenemos acá lo siguiente. Marca de clase para el primer intervalo sería 1 y 1 por 3 daría 3. Aquí está la simbología de la multiplicación. 3 por 4, 12. 5 por 5, 25. 7 por 3, 21. Y 9 por 3, 27. Como la fórmula de la media me dice que debo, después de hacer los productos entre la marca de clase y la frecuencia, se deben de sumar todos esos valores para tener el numerador de la expresión matemática que nos están pidiendo acá. Entonces tenemos la sumatoria de los productos entre la marca de clase y su frecuencia de cada intervalo, que nos da un total de ¿cuánto? De 88 cuando realizamos la suma de los productos. De 3 más 12 más 25 más 21 más 27 nos da 88. Y la fórmula nos indica que ese valor, esa sumatoria de los productos de la marca de clase y la frecuencia, debemos nosotros dividirlo entre el número total de datos. Entonces tenemos que la media es igual a 88 entre 18 y al hacer la respectiva división eso nos da un valor aproximado de 4.88, que en este caso lo podemos redondear o aproximar a 5 para trabajar con ese número entero. Luego, lo que vamos a hacer, después de haber calculado la media, es calcular la respectiva varianza. La varianza se la vamos a representar con S al cuadrado y pues la fórmula para calcular la varianza de una población es la siguiente. La sumatoria que va de I igual a 1 hasta acá de los cuadrados de la diferencia entre la marca de clase, cada una de las marcas de clase, restándole la media que ya calculamos, que en este caso es 5. Y luego de hacer esa sumatoria, pues la vamos a dividir entre el número total de datos y así obtenemos la varianza. Si nos vamos nuevamente arriba, aquí nos indican restar cada una de las marcas de clase con la media. Entonces hay una nueva columna que va a ser para hacer esa operación. Aquí está x sub i menos x barra. Entonces lo que hay que restar es la marca de clase con lo que nos dio la media, que ya sabemos que es 5. Y vamos a obtener los siguientes resultados. Si yo resto 1 menos 5, que es la media, nos tenemos un valor de menos 4. Si resto 3 menos la media, que es 5, tenemos menos 2. Si resto 5 menos la media, que es 5, es 0. Si resto 7 menos la media, que es 5, tenemos 2. Si resto 9 menos la media, que es 5, tenemos un total de 4 acá. Entonces, después de tener cada uno de estos valores, la fórmula de la varianza nos indica que después de hallar la diferencia entre la marca de clase y la media, debemos de elevar ese resultado al cuadrado. Por tanto, al elevar menos 4 al cuadrado, eso nos va a dar 16. Recordemos de que todo número positivo o negativo elevado a una potencia par siempre nos da un número positivo. O también podemos hacerlo de esta manera. Menos 4 por menos 4, pues nos daría 16. Menos por menos más, y 4 por 4, 16. Menos 2 al cuadrado daría, menos 2 al cuadrado daría 4. 0 al cuadrado daría 0. 2 al cuadrado daría 4. Y 4 al cuadrado daría 16. Pero la fórmula también de la varianza nos dice que debemos de realizar la suma de esos cuadrados que nos dieron, esos cuadrados obtenidos después de realizar esa resta. Entonces lo que hacemos es sumar todos esos cuadrados. 16 más 4, 20, más 0, 20, más 4, 24, más 16, 40. Y la sumatoria de los cuadrados que tenemos aquí da 40. Por tanto, para calcular la varianza, me dicen a mí que después de tener esa suma, se va a dividir entre el número total de datos, que sigue siendo 18, como vimos anteriormente, sería 40 entre 18. Al dividir eso da un aproximado de 2.22. Y así hemos obtenido lo que es la varianza. Ahora, después de haber calculado la varianza, vamos a hallar la desviación estándar. Pero la desviación estándar es más simple de calcular, ya que esta viene siendo la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, desviación estándar, la vamos a representar con la letra S, es igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es S al cuadrado,
Y como sabemos que ese al cuadrado equivale a 2.22, la raíz cuadrada de 2.22 es igual a 1.48 aproximadamente. Y ya tenemos qué tanto se desvía o qué tanto hay una desviación estándar con respecto a su varianza. La siguiente medida de dispersión que vamos a calcular es la desviación media. Para calcular la desviación media, que tanto se desvía esa media, la fórmula por la población para datos agrupados sea de la siguiente manera. La sumatoria que va de I1 hasta acá, de F sub I, es decir, de la frecuencia, multiplicado por el valor absoluto de la recta que ya tenemos arriba de entre la marca de clase menos la media, dividido entre el número total de datos. Recordemos que cuando hablamos de valor absoluto, me indica algo parecido, algo prácticamente igual, equivalente al cuadrado o a una potencia par. Si la expresión de lo que está, si el resultado o el número que está dentro me da negativo por hallar el valor absoluto, el número va a ser positivo. Entonces, ya tenemos esta resta en la parte de arriba, pero hay que tener en cuenta que todos los valores, tanto negativos como positivos, al calcularle su valor absoluto, van a quedar positivos. Y a estos valores los vamos a multiplicar por su frecuencia de cada intervalo. En pocas palabras, hay que tener en cuenta esta resta, que serían todos estos valores acá, de cada uno de los intervalos, pero lo vamos a tener en cuenta con su valor absoluto, que sería cada uno de ellos, pero positivo. Entonces, en este caso, el valor absoluto de menos 4 es 4, el valor absoluto de menos 2 es 2, de 0 es 0, de 2 es 2 y de 4 es 4. Y cada uno de esos valores positivos de cada dato de aquí, calculado de esa resta, lo vamos a multiplicar por su frecuencia, es decir, 3 por 4 más 4 por 2 más 5 por 0 más 3 por 2 más 3 por 4, que es lo que se hace en la parte de abajo en la fórmula para luego dividirlo entre el número total de datos. Entonces, lo que se procede a hacer fue lo que se dijo ahora mismo, pues multiplicar su frecuencia por el valor absoluto de esa resta de la marca de clase menos la media. Entonces, para el primer intervalo quedaría 3, frecuencia 3, por la resta, el valor absoluto de la resta, en ese caso sería 4, 3 por 4, más, para el segundo intervalo, 4 por 2, para el tercer intervalo, 5 por 0, más el cuarto intervalo sería 3 por 2, más el quinto intervalo sería 3 por 4. Realizamos los productos y luego la suma en el numerador. 3 por 4, 12, 4 por 2, 8, 5 por 0, 0, 3 por 2 serían 6 y 3 por 4 serían 12. Luego se hace la sumatoria, 12 más 8, más 0, más 6 más 12, eso daría un total de 38, dividido entre el número total de datos, como veníamos haciendo al inicio, que sería 18, 38 entre 18, eso daría igual o equivalente, o digamos acá un aproximado más bien, de 2.11. Y así podríamos determinar, o más bien determinamos, la medida de dispersión, que en este caso es la desviación media. Por último, pues, y también importante, vamos a hallar el coeficiente de variación. ¿Cómo hallamos el coeficiente de variación? Se simboliza de esta manera, se ve, y eso va a ser igual a la varianza entre la media. Pero como ya sabemos cuánto vale la varianza, entonces la varianza vale 2.22, y como sabemos que la media vale 5, dividimos entre 5. Al dividir estos dos valores, tenemos un aproximado para el coeficiente de variación entre la relación que existe entre la varianza y la media. La proporcionalidad, digamos de esa manera, es de 0,44 para el conjunto total de datos que tenemos en la tabla. Y así hemos calculado entonces la media, que sería 5, la varianza, que sería 2.22, la desviación estándar, que es 1.48, la desviación media, que es 2.11, y el coeficiente de variación, que es el que relaciona la proporcionalidad entre la varianza y la media, que es de 0.44. Espero que les sirva mucho este video y muchas gracias por su atención.